Buenos días. Vamos a ver los prototipos y su relación con las clases. La herencia JavaScript se basa en los prototipos y todo objeto JavaScript posee un prototipo, del cual hereda sus propiedades y métodos. JavaScript es en realidad un lenguaje orientado a prototipos, no es un lenguaje orientado a clases. El prototipo es un objeto como otro cualquiera, al que se pueden añadir o quitar métodos y propiedades. Aquí explica un poco más en detalle la herencia para los que estén interesados. Como un objeto hereda todo de su prototipo, si nosotros modificamos algo en ese objeto, es decir, borramos un método o añadimos algo, esas modificaciones trascienden a todos los objetos que heredan ese prototipo. Si lo borramos ya no podrá ser invocado porque da un error, y si lo añadimos, pues sí podremos invocarlo sobre esos objetos que lo heredan, porque no dará error y podrá ser ejecutado. Si queremos obtener el prototipo de un objeto determinado, podemos utilizar este método de aquí, el método getObjectPrototypeOf, que pertenece a la clase Object y al cual le pasamos el objeto Object. Con esto obtenemos el prototipo, que es un objeto, como ya he dicho, como cualquiera de los otros. El tipado JavaScript se implementa como lo que se denomina en los ingleses un tipado de patos, que dice que si algo anda y grazna como un pato, ¿qué más nos da? Pues para nosotros es un pato. El tipado se construye con las funciones, que actúan como constructores de una clase, de los objetos de una clase, y donde además por convención, porque no es algo que la sintaxis del lenguaje obligue, estos constructores se deben hacer siempre con mayúscula, deben empezar siempre por mayúscula. Por eso si nosotros construimos una clase, tenemos que poner el nombre de esa función siempre con mayúscula, aunque no sea obligatorio. Si no lo hiciésemos, colaría, pero eso puede dar problemas luego de legibilidad. Si nosotros invocamos ese constructor con el operador new, se construyen objetos, creándose un prototipo determinado con toda la herencia asociada a la creación de nuevas clases. Por eso, si nosotros invocamos newObject, donde object es el constructor, que es una función básicamente que está definida en el core del lenguaje, o newDate, que date también es una función, o newArray o cualquiera otro de los constructores, lo que hacemos es construir un objeto con sus prototipos, que luego ya sí será utilizado como un objeto más. Los literales de los tipos predefinidos crean objetos exactamente igual que estos. Lo que pasa es que tiene una semántica más rica y permiten crear objetos más complejos de forma muy clara y legible. Al crear un objeto, ya sea por este método o por este otro método, digamos, pues siempre se le crea el prototipo. Y el prototipo está accesible en una propiedad de nombre prototype, que como indica, digamos que es el prototipo, que pertenece a la función. Es una propiedad de la función, de la clase, de array, de object, de date o de cualquier otra clase que nosotros creemos. Con estos componentes ya podemos entender mejor qué es una clase JavaScript. Una clase JavaScript es un conjunto de objetos que tienen el mismo prototipo, que es el prototipo de la clase. Y todos los objetos de esa clase heredan sus propiedades y métodos de ese prototipo. Todo lo que tenga el prototipo lo heredan todos los objetos. Si una clase deriva de otra, sus prototipos están enlazados y se hereda de toda la cadena de prototipos. Es decir, no se hereda solo del prototipo de esa clase, sino del prototipo que esté conectado, digamos, o de los prototipos que estén conectados con ese prototipo, hasta llegar a la raíz del árbol, que es la clase Object, que es la clase que tiene un prototipo, que es el único que no tiene un prototipo por encima, porque es la raíz del árbol. Las clases predefinidas, array, regex, date y las demás, derivan directamente de Object. Por eso tienen el prototipo de Object por encima y luego el prototipo de Array o el prototipo de Object y el de Date, y así sucesivamente. Las clases predefinidas tienen además estos literales que permiten construir objetos de forma mucho más legible y eficaz. Estos literales, especialmente el de objetos, el de Array también, se consideran de las partes mejor construidas de JavaScript, esto que se denomina las good parts de JavaScript. Y los literales deben utilizarse siempre que se pueda porque son muy legibles, muy potentes y muy claros. Vamos a ilustrar cómo se utilizan los prototipos con un ejemplo de enriquecimiento de la clase Number. La programación orientada a prototipos pues, se considera hoy día una programación tan buena como la orientada a objetos.
Y por eso cuando uno trabaja con JavaScript, pues se recomienda utilizar la programación orientada a prototipos y modificar los prototipos siempre que considera adecuado, eso sí, hay que hacerlo bien. Vamos a añadir a la clase number un método que vamos a llamar integer, que lo que hace es extraer la parte entera de un número. Lo vamos a hacer porque en JavaScript no existe ningún método que haga esto. La parte entera de un número positivo se puede extraer con la función math.floor, pasándole el número n, porque la parte entera del número 7.3 es 7, que es el suelo de ese número. La parte entera de un número negativo, en cambio, es el ceiling, porque estamos en los números negativos, el entero más próximo por encima es la parte entera, es decir, el entero más próximo, pero el entero, digamos, parte entera de menos 7.3 es el 7, que es el ceiling, porque en los números negativos va al revés. Por eso, si nosotros queremos extraer la parte entera de un número positivo o de un número negativo, tenemos que aplicar alternativamente esta función si es positivo y esta si es negativo. Vamos a hacerlo con esta definición que tenemos aquí, donde básicamente lo que hacemos es definir sobre el prototipo, sobre number.prototype, una nueva propiedad integer que previamente hemos comprobado que no existía. Aquí le hemos hecho una comprobación manual porque se supone que, bueno, pues lo estamos haciendo en un programa de ejemplos, si no habría que hacerlo con una instrucción if then else que en caso de existir pues nos llevase a error para indicar que algo raro está pasando. Aquí hemos visto que number.prototype.integer, digamos, al evaluar esa expresión nos devuelve un define, lo que quiere decir que esta propiedad no existe. Luego podemos hacer este enriquecimiento. Entonces, number.prototype.integer le asignamos una función, vamos, un literal de función, que es la función math.ceiling o math.floor, que la ensamblamos con la asignación esta funcional en función de que this es el número sobre el que estamos invocando este método, sea un número positivo o negativo. Si es negativo, si es menor que 0, aplicaremos ceiling. Si es positivo, aplicamos floor. Y entonces aquí, básicamente, digamos, esta asignación condicional nos devuelve un string, el string ceil o el string floor, que, como va entre corchetes, es la notación, digamos, array, para identificar el método ceiling o el método floor de math, al que le pasamos el parámetro this, que es el número sobre el que estamos invocando el método, y por eso, digamos, esto nos devuelve el resultado de invocar la función math.ceil, el número, el 7.3 o el menos 7.3 en estos casos de aquí, sería ceiling o floor según fuese positivo o negativo, y nos devolvería el 7 o el menos 7, tal como aparece aquí. This, como ya he comentado, representa el número sobre el que estamos, o el valor sobre el que estamos invocando dicho método. Bueno, en las propiedades de un objeto hay que diferenciar entre las heredadas y las propias. Las heredadas son las que heredan del prototipo que nosotros podemos modificar, como ya hemos visto. Y las propias son las que se definen directamente como propiedades a las que asignamos un funcional en el mismo prototipo. Las propias se denominan own en inglés y se puede saber si una propiedad es propia o heredada utilizando este método de aquí. Has own property, se le pasa aquí el string con el nombre de la propiedad y este método se aplica sobre el objeto. Y según nos dé true o false, nos dice si esa propiedad es propia o heredada. Vamos a ver un ejemplo aquí que bueno, pues se ha ilustrado con el intérprete interactivo de Node para ver cómo funcionan estas asignaciones de propiedades propias y heredadas. Si nosotros en el intérprete invocamos object.prototype, estamos evaluando para que el intérprete nos diga cuál es el prototipo de la clase object y nos devuelve el objeto vacío, porque representa, digamos, devuelve solo las propiedades que hemos definido directamente, es decir, las propiedades propias. Si nosotros asignamos a object.prototype, que es el prototipo de la clase object, que se referencia así, como ven, es muy simple de acceder, la propiedad x igual a 7 no existía porque no había ninguna, entonces nos creará una propiedad nueva en el prototipo de nombre x y a la que se asigna el valor 7. Esta propiedad, a partir de ahora, la van a heredar todos los objetos que creemos, de cualquier clase, porque todas las clases se heredan de la clase object. Si nosotros ahora evaluamos object.prototype, sí que nos da el objeto que tiene una propiedad x,
con valor 7 asignado. Esta propiedad estará aquí, en el prototipo de la clase Object. Y los objetos que creemos la heredarán del prototipo. Por eso, si nosotros aquí creamos un objeto, obj, al que asignamos el prototipo vacío, pues nos lo creará este objeto que tendrá el prototipo de la clase Object, que sí que tiene la propiedad X. Por eso, si nosotros evaluamos Object.X, nos devuelve 7, que es la propiedad esta que tiene el prototipo. Si nosotros ahora en el objeto aquí abajo creamos directamente la propiedad X igual a hola, se creará aquí una nueva propiedad, pero será una propiedad propia de Object, que será la propiedad hola, pero la propiedad Object.Prototype.X aquí arriba sigue existiendo. Si la evaluamos nos devuelve el 7, porque esta propiedad sigue existiendo aquí arriba. Esta es una propiedad propia del prototipo. Y aquí la propiedad X que tiene asignado el valor hola es una propiedad propia de OBJ. Si nosotros la borramos e inspeccionamos, nos volverá a aparecer la propiedad de arriba. Por eso, bueno, pues vamos viendo cómo, digamos, unas propiedades se tapan a otras. Cuando la propiedad X está definida aquí y aquí, como además tiene el mismo nombre, en este objeto la propiedad X tapa a la propiedad X del prototipo. Pero si no está aquí, pues ya no la tapa y volvemos a verla y nos vuelve a aparecer el 7. Si borramos la propiedad X del prototipo, que sigue existiendo todavía aquí, pues nos la borra, nos da true como resultado porque existe, y al evaluar Object.X nos dice ya que está indefinida, porque no existe ni en el objeto ni en el prototipo. Bueno, vamos a ver cómo definimos una clase utilizando los prototipos. Una clase la definimos con una función que va a ser el constructor, que por convenio, tal como hacemos allí arriba, tiene el nombre en mayúsculas. Vamos a crear una clase que nos permite crear contadores, que tiene una sola variable, la propiedad cont que tenemos aquí, que se inicializa al valor del parámetro que le pasamos, de forma que cuando invoquemos cont 0, inicializamos un contador a 0, o cont 7, un contador a 7, como hacemos aquí, en que creamos dos objetos con este constructor. Este this que tenemos aquí se refiere al objeto que estamos creando. Entonces, lo que estamos creando en ese objeto es una propiedad cont al que le asignamos el valor que pasamos como parámetro al constructor, tal como hacemos aquí. Por eso, cont 1 creará un contador que se inicializa a 0 y cont 2 creará un contador que se inicializa a 7. A este contador, a estos contadores que creamos, digamos, les asignamos los siguientes métodos de clase, que son los siguientes métodos, bueno, que van a heredar a través del prototipo. ¿Dónde está el prototipo? Pues tenemos que ponerlo en contador.prototype. Es decir, le asignamos un objeto que tiene dos métodos, el método contador, que simplemente retorna el valor de la propiedad cont, del objeto que hemos creado, y el método int, que incrementa, porque aquí este más es auto pre-incremento de this.cont, que es la variable contador. Entonces, ¿qué hace? Return esta variable, incrementándola antes, por lo tanto, incrementa el contador y nos devuelve el valor una vez incrementado. Por eso, si nosotros, después de haber creado estos dos objetos, inspeccionamos el valor del contador 1, nos da 0. Si lo incrementamos, nos devuelve 1. Si volviésemos a incrementar, nos devolvería 2 y así sucesivamente. Y contador 2, que es otro objeto independiente, pues si lo inspeccionamos nos dará 7, que es el valor con el que lo creamos, y si lo incrementamos nos dará 8, si vamos a incrementar 9 y así sucesivamente. Como ven, crear clases, o estas pseudo clases del tipado de patos, es muy sencillo en JavaScript. Vamos a ver por último la función instance_of, que nos permite saber si un objeto pertenece a una clase o no. No es una función, perdón, es un operador del lenguaje que está en esta tabla de operadores primitivos que nos da este resultado. Si comparamos con instance_of el objeto vacío con object, nos dará true, pero con array no, porque, digamos, un array, el objeto vacío no pertenece a la clase array porque no deriva de ella. En cambio, si el array vacío sí que pertenecerá a la clase array y también a la clase object, porque array deriva de object. Lo mismo para las funciones. Si construimos la función vacía con el literal, pertenece a la clase function y también a object, porque function deriva de object. En los strings, el string vacío no pertenece a la clase string porque es un tipo primitivo, pero en cambio el string vacío ya encapsulado como un objeto con el constructor string sí que pertenece a la clase string. Muy bien, pues con esto acabamos este tema. Muchas gracias.